Desesa, el mayor fabricante de puertas en Málaga, patrocina este espacio. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. ¿Te atreves? Y la vida se abre. Inmocoches.com, compra y venta de vehículos, patrocina este programa. ¿Qué tal? Saludos, buenas noches, bienvenidos a Zona Verde, a este programa en la Casa del Baloncesto malagueño. Lamentablemente se acaba la temporada para el Unicaja de Málaga, muere con las botas puestas el equipo malagueño. Ayer cayó eliminado en el cuarto partido de semifinales frente al Real Madrid, pero puso toda la maquinaria, la puso en funcionamiento, murió con las botas puestas, pero lamentablemente se cierra un ciclo histórico para el Unicaja de Málaga. En esta jornada de miércoles vamos a tratar de más o menos resumir lo que ha dado de sí esa serie frente al Real Madrid. ¿Se acuerdan que la semana pasada veníamos con el subidón, con la épica de eliminar al Fútbol Club Barcelona? Pero es que esto ha pasado volando. En apenas una semana se ha ido ya esa serie de semifinales y lamentablemente pues Unicaja de Málaga no va a poder optar pues a conseguir ese único título que le falta a este inmejorable grupo, ¿no? El título de la Liga. Pero honores para el equipo malagueño. Ya habrá tiempo de analizar lo que ha dado de sí esta temporada, la temporada que siempre va a quedar en la historia con esos 4 títulos y con esa música, esa coreografía que nos hemos traído de Atenas del último mohicano. Como el último mohicano, como Magua y toda esta gente, hoy vamos nosotros a batallar, a contarte todo lo bueno que ha sucedido en ese partido frente al Real Madrid y sobre todo con una afición que es maravillosa, inmejorable. El ambiente vivido en el Martín Carpena, creo que la afición malagueña ha dado, sin lugar a dudas, una gran lección de lo que es amor a unos colores, amor a un escudo y lo que es sentimiento por un equipo y por un deporte como es el baloncesto. Nos estamos poniendo muy tiernos y yo lo que quiero es meter caña, así que vamos a ponernos todos ahí con la piel de gallina, con el cuchillo entre los dientes. Acompáñame porque vamos a jugar el primer cuarto. Venga, que estamos ahí con el último mohicano y en vez de venirnos arriba y tocar ahí las palmas, hemos quedado ahí un poco agazapados, que no es el último programa este de Zona Verde, todavía nos queda uno más, que será el próximo martes. Así que vamos a seguir disfrutando del baloncesto aquí en 101 Televisión con lo que ha dado de sí esas semifinales de la Liga CB en la que lamentablemente el Real Madrid pues ha dejado en la cuneta a Unicaja venciendo por 3-1. Don Anicela Bodrama, ¿qué tal? Buenas noches. Don Emilio, aquí estamos para coger el balón y hacer así como lo que tú trajiste ahí desde Grecia. Nada, bien, un poco taciturno por la derrota del Unicaja de ayer, pero este programa es una ocasión para poder aplaudir y reconocer todo el trabajazo que han hecho desde lo que es el club mismo y luego pues el staff técnico y los jugadores del Unicaja, ¿no? Que han hecho vibrar a todo el público del baloncesto, no solamente del Carpena, mucha gente de fuera, de Argentina, de Noruega, de Suecia, de Camerún, me han mandado mensajes de Serbia ayer durante el partido felicitando, diciendo, jolín, qué buen baloncesto están haciendo, ¿no? Así que mucho mérito y felicidad nos han dado. Para mí es una pequeña decepción solo, pero ha sido una grandísima temporada del Unicaja. Una pequeña decepción porque yo apostaba por el Unicaja en la final contra el Valencia Basket. Así que, bueno, una buena oportunidad de poder hablar de cómo ha crecido ese equipo y lo que podemos esperar y analizar esa semifinal. Mete el balón a Pedro Jiménez, a nuestro compañero de deportes de 101 Televisión, que estuvo también ayer ahí abajo. Hemos visto esas imágenes al principio del programa de esa vuelta olímpica que hacen absolutamente todos los componentes de la plantilla de Unicaja. Con momentos, Pedro, buenas noches, muy emotivos, ¿eh? Muy buenas noches, Emilio, compañeros. Sí, la verdad es que muy emotivo. Tocó despedirse de algunos jugadores, no es oficial, pero todo apunta a que Carter y Osekovski jugaron su último partido con Unicaja. Se vieron a ellos dos principalmente muy emocionados, también al resto de la plantilla. La afición que reconoció, y con razón, la pedazo de temporada que ha hecho su equipo, y eso es lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Evidentemente, se te queda el mal cuerpo después de la eliminación, todos soñábamos con ganar la Liga, pero al final no deja de ser la temporada más histórica del club y así hay que reconocerlo. Venga, mete el balón por ahí enfrente, venga, para nuestro coach, para Pedro Ramírez. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Emilio, buenas noches. Qué lástima que a nosotros nos hubiera gustado tener por lo menos un quinto partido un poquito más de salsita, ¿verdad? Lo hemos pasado estupendamente durante toda la temporada, durante estas últimas temporadas, y este playoff ha sido increíble, ¿no? Yo creo que el Unicaja ha dignificado la competición
española, la Liga Endesa, con ese playoff fantástico contra el Barcelona y este playoff que hemos vivido contra el Real Madrid, que ha sido un espectáculo deportivo de primerísimo nivel. Y aunque no ha habido el premio, pero sí el reconocimiento, ¿no? Y creo que a veces en el baloncesto se pierde, pero también, aunque se pierda, también se gana, ¿sabes? Y yo creo que el Unicaja ha ganado y sigue ganando en prestigio y ha tenido el reconocimiento de su afición, que le agradeció, pues yo creo, por hacerle creer y soñar. Todos pensábamos que el Unicaja podía estar en la final, incluso que podía ganarla. O sea que no se puede pedir más. Desde luego. Mete el balón aquí a nuestro ala pivote, abierto, a Gaby Ramos, que también nos acompaña esta noche. Gaby, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. ¿Con qué sensaciones, con qué sentimiento te quedaste tú ayer en la grada cuando aplaudía a los jugadores de darle esa vuelta de honor? Mira, me pone ahora el moicano aquí en violines y uno se le da cierta emoción, porque es verdad que lo que hemos vivido este playoff, y digo en concreto este playoff, creo que es la quinta banderola de este año. O sea, el público, ha habido una sintonía, una comunión con el equipo, un darlo todo. Ayer Unicaja cayó siendo Unicaja y para mí ese es el mejor triunfo, ¿no? El haber conseguido un estilo, una forma de jugar reconocible y los aficionados obviamente nos identificamos con eso hasta el final. Y bueno, la sensación es que, ¿sabes? Si esto hubiera sido una plaza de toros hubiéramos cogido a todos a hombros y hubiéramos salido a la calle con ellos, porque de verdad que se merecen eso y más. Era una sensación de agradecimiento. Nosotros nos quedamos además con mis niñas, mi sobrino, firmando autógrafos, recibimos parte de ese bagaje de camisetas. ¿Te llevaste? Oye, cuéntame. Bueno, sí, hasta mi niña, que es fan de Osekoski número 1, estaba muy triste, claro, mi Marta, le acabó dando la maleta de viaje, que pone la personalizada, que pone DO, firmada, y ya se fue contenta a casa, ya sabiendo que por lo menos se lleva un recuerdo muy importante de ellos. Y es que estos son estos jugadores que lo han dado todo, y esa es la imagen, ¿no? Cuando se queda Osekoski en la pista casi en pelota, porque lo han dado todo, hasta el final, hasta antes de irse. Y queda un legado, que bueno, hablaremos de él, que yo creo es muy importante para seguir construyendo, Vamos a ver esa vuelta olímpica, Pedro, porque de verdad, yo pensaba que hace 2 temporadas, cuando nos elimina el Fútbol Club Barcelona, también se generó un aura ahí tremenda. Fue el año que se ganó esa Copa del Rey de Badalona, y se crea una aura ahí tremenda. El año pasado contra Lucan de Murcia también parecía que iba a ser insuperable, ¿no? Que la gente se quedara. Pues ayer, Pedro, la gente, es que creo que de los 11.000 que habían, podrían haber perfectamente hasta casi el final 9-10.000 personas, Sí. Por lo menos media hora después de que terminara el partido. Si dura una hora más, también se queda en esa hora, estoy completamente seguro. La verdad es que, como dice Gaby, la afición entregada a su equipo, los jugadores se sintieron muy queridos y gracias a ese sentimiento también han dado fruto estos éxitos, ¿no? Este año principalmente. Y bueno, pues encabezada por Alberto Díaz, esa vuelta de honor, luego terminó en el centro de la pista y ahí ya toda la piña pues, se rindió en aplausos también al público del Carpena. Desde luego que sí. Pedro, ¿qué nos faltó para ganar ayer el partido? Porque ayer durante muchos momentos Unicaja fue mejor que el Real Madrid, llegamos a estar 12 puntos arriba y al final el Madrid es el que tiene más acierto. Algunos nos quedamos, bueno, pues la del 2+1 de Campaso con Osekoski que nos termina de liquidar, pero ¿qué le faltó ayer a Unicaja para esforzar ese quinto partido? Bueno, yo creo que el Unicaja ha ido al límite en este playoff. El Madrid tenía una gran preocupación, pues parar el juego del perímetro de Unicaja y la festividad en el tiro de Unicaja. Lo consiguió en los 2 primeros partidos y no solamente lo consiguió en este cuarto partido, sino que en la segunda parte, porque en la primera parte vimos un Osekoski que lideró al equipo con la calidad que tiene este jugador. Pues en la segunda parte no solamente consiguió recuperar el control y el mando del partido, gracias a que se sintió más cómodo Campazo, también con la defensa de pequeños por momentos, con Garuba defendiendo a Osekoski, Félix acompañando a Campazo y liberándolo un poco defensivamente, sino que además machacó al Unicaja con Tavares en el interior. Tavares no estuvo muy bien en la serie ni en la primera parte, pero en la segunda parte el equipo se empeñó en hacer valer su poderío físico, ¿no? Y no solamente anotó interior, sino que rompió de alguna manera la defensa del equipo malagueño, haciendo circular la pelota con más fluidez, jugando el Madrid pudo jugar dentro y fuera, y al final pues impuso su poderío físico y su talento, porque la verdad que contra jugadores muy importantes en muchos tramos de partido que metieron canasta de mucho mérito contra una defensa malagueña que mientras pudo
pues tuteó al Madrid, incluso lo desarrolló en muchas ocasiones, y sin embargo al final pues esa constancia en el machaque físico y el juego interior y la calidad del Madrid acabó superando con claridad al Unicaja. Pues fijaros que yo durante el partido, y lo comentaba con Anicet, veía que el Unicaja estaba más entero físicamente, y además veía que durante toda la serie Unicaja había rotado a 14 jugadores, veía que la rotación del Madrid incluso cada vez era más escasa, porque si os fijáis los dos últimos partidos han jugado con 10, en el tercero de la serie el que no juega es Serellón en Diaye, y ayer el que no juega por ejemplo es Hugo González. Marra también me lo dejo de un lado porque prácticamente ha pasado inadvertido en esta serie frente a Unicaja, pero curiosamente, Anicet, el que llega más entero al final es el Real Madrid, o con más instinto al mejor asesino, ¿no? Exactamente, tu comentario es muy bueno, ¿no? Cuando se observa el partido y cuando se escucha tanto a Iván Navarro en varias ocasiones como a Chus Mateo, ¿no? Agradecen, en el caso de Chus Mateo, del Real Madrid, a su preparador físico, en el caso de Iván Navarro, esa comunión que tiene con Marcos Cerveró, ¿no? Y luego cómo utilizan la información que les dan para preparar al equipo y saber cómo utilizar a los jugadores para llegar a los playoffs en las condiciones que tú estás observando. En cuanto al nivel aeróbico, el Unicaja estaba más entero. En cuanto al nivel físico, es decir, de contacto, de impacto, el Real Madrid, aunque estaba cansado con más kilómetros en las piernas, porque han jugado mucho más partidos y eso, a nivel contundencia y peso de contacto, ellos lo supieron utilizar mucho más y se notó la falta de contundencia y de peso que tiene el Real Madrid, que tiene el Unicaja, porque hay veces se veía obviamente una cosa que pedimos falta cuando Tavares iba a impactar a hacer un reverso contra Yankuba Sima, hizo un drop step y se cayó Yankuba Sima antes de que realmente hubiese contacto. Es porque pues, no tenía ninguna convicción de poder absorber ese impacto de peso y luego pues, se veía muy débil frente a Telly Tavares, ¿no? Que pesa mucho más que él. Una entrada, por ejemplo, doblada a Usman Garuba y estaba delante de él uno de los hombres más fuertes del Unicaja, que es Dylan Osetkowski, y Dylan en la embestida de Yankuba Sima se echó hacia atrás. De Garuba, ¿no? De Garuba, dice. De Garuba, exacto. Dylan se echó hacia atrás. Si mantuviese la posición, iría Yankuba Sima, Usman Garuba hacia la línea de fondo y no tendría otra opción que intentar sacar el balón. Hizo un tiro, cogió el rebote Tavares y lo metió, ¿no? Vamos, que hay que fichar kilos para lo que viene. Hay que fichar, por supuesto. Cuando se habla de contundencia es eso, ¿no? Es alguien que postea, como lo hace Mario Los kilos valen muchos kilos. Exactamente. Porque es un reflejo de la diferencia presupuestaria entre un club y otro. Es que posteó Mario Esoña en varias ocasiones a tanto Cameron Taylor, le hacía pequeño, luego posteó en la imagen que aparece, posteó a Kendrick Perry y Kendrick Perry no podía, ¿no? Y luego el acierto que tienen con el tiro. Vamos a jugar el segundo cuarto y vamos a seguir analizando cosas que tienen que ver con esta eliminatoria entre el Real Madrid y el Unicaja y a los emocionados, a Osetkowski y Carter, que lo vamos a ver ahora. Quiero escuchar a Gaby Ramos, pero antes quiero ver esas imágenes, ¿no? El fin de ciclo de Tyson Carter y de Dylan Osetkowski. La cámara de Pedro Jiménez de 101 Televisión, ahí lo grababan en el círculo central, Gaby. Muy emocionado, fíjate en el caso de Carter. A Carter fue darle la careta suya con el cartón. Y venirse completamente abajo, ¿eh? Es curioso porque los jugadores americanos normalmente tenemos la imagen de que son despegados, de que y eso es falso, se mueven por dinero. Pero los centroafricanos son más despegados todavía. en este caso tenemos jugadores aparentemente trotamundos que han creado aquí una base, es decir, que pueden llamar home a la ciudad de Málaga, cosa que es muy difícil, ¿eh? Y en el caso de Carter estaba llorando hacia adentro, es curioso, ¿eh? Como no quería mostrar verdaderamente esos sentimientos, pero estaba súper emocionado. Y a mí me llama la atención cómo dieron todo hasta el final. Es decir, cualquier duda que podría tener un aficionado de que no, es que ya estaban fichados, no se iban a esforzar, yo creo que se demostró en la pista que dieron hasta la última gota de sudor por ganar el partido, ¿eh? Y la clave, la ha dicho Pedro, yo creo que hay dos detalles. Primero, muy meritorio que Unicaja estuviera 30 minutos por delante, ¿eh? Ante un Madrid con una calidad desplegada tremenda. Vimos un Sergi Llull
excelso, sobre todo en el primer tiempo, sostenido a través de triples no librados, sino jugado desde 7-8 metros. Y jugar contra el Madrid en ese nivel es muy difícil. Unicaja estuvo 30 minutos por delante. Y luego ese último cuarto, donde quizás el control del rebote también fue una de las claves. Unicaja no pudo correr porque el Madrid tuvo segunda y tercera oportunidades. Pero bueno, muy meritorio el que el Unicaja luchase hasta los últimos 30 segundos. Hay unos apuntes que hay que dar, ¿vale? A veces hay que ser bueno, prudente, ¿no? El Unicaja generó en su línea mucho más tiros que el Real Madrid. El Real Madrid tuvo más acierto porque están más acostumbrados a tirar como con una defensa aquí, justo delante. Mario Sena se levantaba y tiraba desde las esquinas y eso. Musa tiraba desde cualquier distancia. De donde cogiera la Campazo exactamente igual. Entonces, y cada vez que tiraba el Real Madrid, iban al rebote con 3 jugadores siempre. A veces se ve a Campazo mismo o al propio Andrés Félix. Si está en este lado Tavares, Garuba aquí, él buscaba un espacio libre para ir, para frenar lo que es el ritmo del Unicaja, que se basa a su rebote defensivo, ¿no? Entonces ellos frenan tu contraataque con el rebote ofensivo, pero generó muchos más tiros. Lo que pasa es que muchos más tiros con mucho contacto, por eso tuvieron menos acierto el Unicaja. Sí, para mí hay un factor diferencial, perdona Emilio, que es que también tenemos la mala fortuna de que varios tiros libres se los agencian nuestros pivots. Entonces, en ese desacierto también se marca un poco la diferencia, porque al final la diferencia entre los dos equipos fue mínima. Sí. Y en esos detalles se te escapa. No, yo en el tiro libre, excepto Tavares, que los metían todos. El Unicaja construye a partir de su defensa. Necesita hacer un juego dinámico, a rentabilizar al máximo los errores del rival, y lo consiguió durante mucho tiempo, durante muchos minutos. De hecho, el Madrid acumulaba más pérdidas que el Unicaja. Sí. Pero cuando el Madrid efectivamente impuso su fortaleza física, no solamente le permitió hacer mucho daño en la pintura, sino también controlar el rebote. Y como ha dicho Anicet, una vez que controlas el rebote ofensivo, las posibilidades de correr del rival son mucho más pequeñas. Y está claro que en el 5 contra 5 el poderío físico del Madrid se impuso. Y hay que destacar también tácticamente, porque en la segunda parte el reajuste que hizo el Madrid defensivo le dio muy buen resultado. Félix, que no ha tenido una buena serie ofensivamente, mira que venía de jugar muy bien, sin embargo el trabajo que hizo en la segunda parte, no solamente defensivo y recuperación de balones, sino también el rebote. Sí. Un hombre pequeño, liberando mucho a Campazo, que ya pudo jugar un poco, haciendo jugar a su equipo, y el trabajo de Garuba sobre Sekowski fue tremendo, ¿no? Porque Garuba es impresionante verlo en la cancha, sí. La energía y el potencial físico. Si eso le metes también los músculos de Fernando, le metes a Tavares, que sin estar bien, el daño que hizo fue terrorífico. Yo creo que ahí efectivamente coincido totalmente con Anicet, que no fue un tema aeróbico, no fue un tema de fondo físico, fue un tema de peso y de kilos, donde el Madrid supo atacar muy bien esa debilidad del Unicaja, y es donde yo creo que se llevó el gato al agua. Hay que hablar de Osetkowski. Vamos a hacer con el MVP, con Clínica Charbel, ya sabe, expertos en neurorehabilitación. Instituto Charbel patrocina el MVP de la semana. Pues de la mano del Instituto Charbel vamos con el MVP y, hombre, quizás mejor numéricamente no ha sido el MVP de estos dos últimos partidos de la serie. En Madrid me quedo con Tyson Pérez, con esos dos primeros partidos, creo que fue el más regular de Unicaja. El más regular quizá en estos dos partidos, sobre todo por lo que supuso para el equipo ese chute de moral, fue Dylan Osetkowski. No sé si estáis de acuerdo. Yo creía que cuando no jugó el segundo partido de la serie de Madrid, ya Osetkowski lo habíamos amortizado en Unicaja, no lo íbamos a ver más jugar. El domingo se saca ese as de la manga Ivonne Navarro y la verdad es que el rendimiento que ha dado en el tercer y el cuarto partido ha sido muy cercano al nivel top de Osetkowski, que es Málaga. No sabíamos, ¿no?, qué estaba pasando, porque en realidad hay cosas que se nos escapan, ¿no? Después hemos escuchado que, bueno, que de alguna manera estaba un poco fuera y el entrenador lo tuvo claro, pero la salida de Osetkowski, el tercer partido, fue realmente espectacular, y también creo que hizo ayer un buen partido. Evidentemente ya la segunda parte no pudo rendir como en la primera, pero creo que el rendimiento ha sido fantástico y ha demostrado el por qué ha sido un jugador diferencial, jugadores de los que cambian un partido, que eso sí que hay pocos. Yo hay dos detalles, Emilio.
primer lugar, el compromiso, lo hemos dicho antes, yo creo que ya no hay duda del compromiso, puedes estar más o menos acertado. Y luego el año tan difícil, o sea, los que hemos vivido una situación bajo incertidumbre, de no saber qué va a pasar a la semana siguiente, y aquí hay un paralelismo que es diferente, obviamente no es una enfermedad, pero es una cosa que puede llegar en cualquier momento, se vive muy mal bajo la incertidumbre. Entonces, el haber sido profesional durante todo el año, desde que comenzó el año, por cierto, a un altísimo nivel en la Supercopa y en la Intercontinental, hasta que ha terminado el año, a pesar de los vaivenes, a pesar de las dudas, a pesar de que no se sabía, a pesar de los dedos acusadores, oye, esa circunstancia se ha sobrepuesto mes tras mes. Y yo no considero que la temporada de Sikorsky haya sido de fracaso, sino justamente lo contrario, de haber estado en los momentos determinantes. Siendo él es un jugador imprevisible, para bien y para mal, pero encima haciendo muy buenos números, ¿no? Entonces yo me quito el sombrero, sobre todo, más que por los números, sí, por la gestión de la incertidumbre. Ayer vimos los últimos minutos de Tyson Carter, de Dylan Osetkowski, quizás de Melvin Ejim. Vamos a ver a Ivonne Navarro abrazando prácticamente a cada uno de los jugadores cuando terminaba ese partido. Se quedaba el cuerpo técnico, ¿no? El cuerpo técnico no se puso en principio en el círculo central, se quedaban en una banda y ahí, ¿verdad, Pedro? Sí, más apartado de los focos, ¿verdad? Que suele ser habitual también por parte de Ivonne Navarro y su staff, y la verdad es que le honro. Mira, ahí las conversaciones que iba teniendo con cada uno de los jugadores, con Jedovic, que ahora vamos a ver, con Perry, con absolutamente todos los jugadores. Algunos le iba susurrando cositas en el oído. En el caso de Carter y Osetkowski también pues, era bastante emotivo. Y Ivonne Navarro luego en rueda de prensa pues se le ha preguntado precisamente por el futuro de algunos de sus jugadores y por lo que le dijo en ese abrazo casi eterno tanto a Dylan Osetkowski como a Tyson Carter. Esto es lo que decía la explicación, creo que es medianamente claro, del futuro de los dos, del técnico, de su entrenador en estos 3 años en Málaga, Ivonne Navarro. Bueno, siempre que se han marchado jugadores, muy importantes, ¿no? El primer año se marchó Darío, este año se ha marchado Gus, que tal vez su impacto deportivo no era tan alto, pero el impacto humano era tremendo. Will, que para nosotros era, bueno, muchas cosas, pero estamos hablando de 1 o 2, este año van a salir más. ¿No? Van a salir más porque, bueno, esto es así, ¿no? Y hay que reponer muchas piezas, porque son piezas ya no con un impacto deportivo grande, que lo son, sino también humano. Y va a ser muy difícil que acertemos, ¿no? Pero bueno, estamos en ello y ojalá que acertemos, pero va a ser difícil. No van a estar en un grupo como este nunca, nunca. Y lo saben, porque es muy especial. Que lo valoren y que... Lo que pasa es que las cosas se valoran cuando se pierden, eso es lo malo, ¿no? Pero bueno, creo que hay muchos jugadores que lo que les digo siempre, han dado un salto tremendo en sus carreras. Se merecen intentar algo, no voy a decir mejor, diferente, porque mejor ya veremos si es, ¿no? Pero sí diferente. Bueno, pues bastante sincero, ¿eh? Ivonne Navarro dando por hecho lo que era un secretavoz en las salidas tanto de Dylan Osetkowski como de Tyson Carter, 2 de los mejores jugadores de la historia de Unicaja. Y no había prácticamente ni terminado esa frase Ivonne Navarro cuando ya el periodista Chema de Lucas, que avanzó el fichaje de Melvin Panzer por Unicaja, que todavía se tendría que oficializar, hablaba que Unicaja ya tiene muy avanzado el sustituto de Dylan Osetkowski, que podría ser James Webb III, el que ha jugado en ACB, por ejemplo, en UCAM de Murcia o Valencia Basket, y en las últimas temporadas en Maccabi de Tel Aviv, Pinar Karsiyaka y los Leopards de la Liga de China. ¿Te convence este perfil de jugador para sustituir a Osetkowski, Anice? Estás suspirando tú, ¿eh? Ya me está asustando, ¿eh? Lo estás preocupando. Sí. Es un jugador que ya le hemos visto. Hemos visto su rendimiento en lo que es la Liga ACB, sobre todo en Valencia y en Murcia también, ¿no? Es un jugador para aportar puntos, pero en la posición de 3-4-4-3 que tiene que ocupar Webb para sustituir al rendimiento de Dylan Osetkowski, él va a tener que defender jugadores como Mario Hezonja. Tiene que defender jugadores como Mario Hezonja, defender a, por ejemplo, John Shurna del Gran Canaria, defender a Oyelei del Valencia Basket,
Entonces te hace falta unas características que, bueno, tienen que compensar y estar equilibrado con el resto de la plantilla, ¿no? Si tienes un jugador así, él no pesa mucho, es un jugador del perfil de Gaby Ramos. Entonces, si se ficha ese jugador, el 4 principal y el 5 tienen que tener otras características. No puede ser solamente Jakub Asima y Oleg Baserovsky. ¿Opinas igual? Sí, yo creo que es un jugador con un físico más de un 3-4 claramente, o sea que no es un 4 definido totalmente y puede tener problemas para defender gente físicamente más potente. Quizás lo estamos encasillando, Pedro, como sustituto de Osechowski, pero quizás viene como sustituto de Melvin Egin, que parece eso es lo que yo estaba continuar, pensando, ¿no? Lo que estábamos hablando antes decía Pedro, ¿no? Es decir, si Egin realmente es un jugador que estamos viendo un replanteamiento de la plantilla, tampoco sabemos si va a ser una plantilla de 14 o va a ser una plantilla de 12. El equipo se va a reestructurar y probablemente los roles sean diferentes. Las comparaciones además son odiosas y este chaval, si viene aquí, que es un jugador contrastado y un jugador con mucha calidad y muy versátil y muy polivalente, compararlo con Osechowski me parece que le hagamos un flaco favor de salida, ¿no? Y para completar lo que está diciendo Pedro, es importante, muy bien apuntado Pedro Ramírez, se va Darío Brizuela, un jugador muy importante emocionalmente, psicológicamente para el Unicaja y generaba mucho. Y luego su sustituto, siempre estamos esperando a que sea o un clon o alguien en esa línea. Y el que vino fue desde Girona, Cameron Taylor. Bueno, fíjate, y no nos quejamos de eso. Fíjate, en el caso de Will Thomas, exactamente diferente que es Tyson Pérez, ¿no? Exacto. Sin ir más lejos. Ahora vamos a seguir debatiendo precisamente sobre esos posibles sustitutos, esos nombres que ya están saliendo a la palestra, porque no es el único el de James Webb. Era un secreto a voces que yo estaba convencido, después de verlo en Grecia, que iba a salir el nombre de Hunter Hale, el escolta de la ECA de Atenas. Bueno, pues todo eso lo vamos a comentar. Piano, tranquilidad, a vuelta de pausa en el tercer cuarto. Todo eso y las reacciones de los jugadores de Unicaja y la polémica de Chus Mateo con Ivonne Navarro. Todo eso a vuelta de pausa. Desesa, el mayor fabricante de puertas en Málaga, patrocina este espacio. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. Te atreves y la vida se abre. Inmocoches.com, compra y venta de vehículos, patrocina este programa. Venga, estamos ya en este tercer cuarto, me siento un poco Ivonne Navarro. Aquí sabéis que en Zona Verde siempre seguimos nuestra política de rotaciones, queremos que todo el mundo aporte. Hemos visto ya a Pedro Jiménez que estaba exprimido pidiendo el cambio y rápidamente José Luis Sabater se ha puesto, que se ha quitado el chándal así, como el americano, y ya lo tenemos aquí. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buena, Emilio. Nosotros no nos vamos de momento, ¿eh? No, ni nos despedimos con lágrimas ni tal. Nada, de momento. Lo que se te voy a pedir el próximo día no traigas el pantalón tan elegante, tráete el chándal con corchetas. Vale, okay. Sí, vaya a ser que... No, me viene de naranja, no sé si algún guiño a una futura final de Liga Andesa. Bueno, no sé, a ver si el guiño arbitral o... Bueno, no lo voy a tirar por ahí. Tanta malicia no tengo de momento, pero sí, aquí con muchas ganas y evidentemente con un poquito de pena. Es decir, ¿qué cuerpo se te ha quedado después de lo del domingo y ayer? La cara muy larga, siempre me matáis porque soy muy joven y claro, yo a Unicaja tampoco lo he visto perder tanto. O sea, yo a Unicaja estoy muy mal acostumbrado a que gana casi siempre. La Liga sí que es cierto que todavía no hemos llegado ni siquiera a esa final que tanto ansiábamos, pero... Nosotros eso lo hemos visto, José Luis. Claro, eso sí. Bueno, si lo vi fue con 3 años, así que tampoco te puedo contar mucho, pero sí que es verdad que evidentemente duele, pero yo creo que el orgullo es mucho mayor que la decepción de un partido que estaba ganando 3 cuartos, no lo ganas en el último, así que evidentemente muy satisfecho en la temporada histórica, no hace falta decirlo, y muy contento con estos chicos que sobre todo nos ha hecho disfrutar, más allá de los títulos. Yo creo que si fuese una temporada con 0 títulos, la habríamos disfrutado, no igual, pero casi, porque la verdad es que aparte de jugar muy bien, es un grupo muy humano y muy bueno en cuanto a la calidad. Muy cercano, desde luego que sí. Estábamos hablando de James Webb, jugador que suena para reforzar a Unicaja, y de Hunter Hale, el que supondría si llegara el sustituto Gaby de Tyson Carter. Bueno, Hunter Hale lo conocemos francamente, nos hemos medido con él el ABC Lendo, equipo diferente. Yo me acuerdo hoy de cuando vimos a Tyson Carter con el labrio
ese equipo que apenas tenía para ponerse un chándal, ¿eh? Y fíjate la evolución de Tyson Carter a día de hoy. Entonces, ahora tenemos perfiles de jugadores y empieza un poco su subasta, ¿no? El zoco. Y yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas. Una que lo ha dicho Anicet, no venimos a sustituir jugadores. O sea, probablemente, y además habiendo 3, 4 o 5 cambios en la plantilla, se haya una reestructuración de roles donde se busquen otro tipo de perfiles, ¿vale? O sea, no buscamos un killer anotador. Sí nos hace falta 2 perfiles, está claro. El jugador que juegue 1 contra 1, es decir, que sea capaz de generar trasbote y ir a canasta, eso es lo que hacía Tyson Carter, y luego kilos y músculo para el rebote, ¿no? ¿Son estos jugadores de ese perfil? Pueden serlo. Hay un tercer detalle, Emilio. Ahora vamos a fichar, ahora Unicaja vuelve a ser atractivo en el mercado. O sea, hace 3 años, cuando empezamos a confeccionar la plantilla, decían, viene Dylan Osekoski, nos ponía todo a buscar la Wikipedia, ¿y este quién es, no? A ver si había un jugador. Tú ahora dices James Webb III y enseguida tienes un vídeo ahí de Murcia y tú quieres que el James Webb III desde el día 1 esté pegando mates y brinco y metiendo triple. Oye, vamos a ver si tenemos también paciencia, ¿no? Porque estos jugadores ahora vienen a adaptarse a lo que traen. Entonces, respecto a los nombres, James Webb III me parece un buen jugador. Yo lo veo más, como habéis dicho, sustituto de Ejim. Creo que nos hace falta un jugador con mucho más músculo en el interior, sobre todo si continúan Sima y Balcherowski. Ahí no hace falta músculo. Y luego los exteriores, necesitamos jugadores que no sean amasabolas. Es decir, aquí hay una gestión de roles muy clara y el Unicaja necesita jugar rápido y jugar en equipo. Es el equipo que mejor ratio asistencia-pérdida tiene, máximo asistente de la liga con un 62% de jugadas acabadas en asistencia. No necesitamos un chupón, ¿vale? Necesitamos algo más. Parece que un zurdo siempre es garantía de éxito. Fundamental, Ya veremos, fundamental. Ya veremos lo que ocurre si viene Hunter Hale o no. Eso está... Zurdo y con ese pelo. Totalmente, totalmente. Ese pelo... Es clavadito, clavadito a mí. Es zurdo y con ese pelo es clavadito. Buena parte de esta gestión, de si viene, no viene, quién se va, quién se queda, quién seducimos, a quién no, la tiene Juanma Rodríguez. Pues el micro de 101 Televisión estuvo a la conclusión del partido precisamente con el director deportivo de Unicaja, con Juanma Rodríguez. Por estos 3 años, por todo lo que nos han dado y especialmente por esta temporada tan histórica, ganar 4 títulos es algo, bueno, este equipo desde hace 3 años han ido fabricando sueños y lo han hecho realidad para toda la gente, ¿no? Y por eso esta despedida, o sea que sí, una pena, yo creo que hemos en casa aquí la serie la hemos dominado y yo creo que hemos llegado un poco justos al final, tampoco hemos tenido ese acierto para haberle metido a ellos más presión y ellos, pues bueno, pues son un equipo que tiene mucha experiencia y que sabe contemplar muy bien y controlar la situación al final como han hecho para llevarse el partido. Sí, muy cerca, muy cerca. Bueno, este equipo siempre tiene eso, ¿no? Siempre compite. Lo da todo y lo que ocurre es que a veces está un poco más o menos acertado, depende de los momentos de partido y hoy pues en esos 5 minutos, 4 minutos finales, 3 minutos finales pues no lo hemos tenido y bueno, y ellos sí han sabido jugar esos momentos y han cogido una pequeña ventaja que les ha sido suficiente para ganar. Pero es muy difícil el ganar títulos, ya lo sabemos lo que cuesta y especialmente al Real Madrid. Nosotros le hemos ganado esta temporada. Y bueno, ahora descansar, planificar y bueno, intentar volver con ganas porque ya empieza la próxima temporada con mucha marcha, ¿no? Con una Intercontinental y con una Supercopa aquí. Así que bueno, ojalá podamos seguir en esta línea. No será fácil, pero bueno, ese tiene que ser el objetivo de intentar ser siempre un equipo competitivo con esta identidad, con este alma. Que bueno, que se ha visto hoy aquí, lo que estamos viendo en el Carpena es algo impresionante. Bueno, lo iremos haciendo y el verano es largo y ya iremos comunicando las cosas que ocurran. Ya te digo, buscando siempre hacer otra vez el mejor equipo posible, que ya adelanto que no será fácil. Este proyecto empezó en la 22-23 con muchos jugadores. Que hoy son muchísimos mejores jugadores que cuando vinieron, ¿no? Entonces, pues bueno, eso puede despertar el interés de muchos equipos o algunos igual elegirán quedarse aquí y bueno, y esa tiene que ser nuestra gasolina, ¿no? Y la tranquilidad de que por lo menos tenemos un grupo de 8 o 10 jugadores que van a continuar y que lo van a seguir dando todo por el club y por la afición. Bueno, yo diría que yo creo que nuestro mejor baloncesto de esta temporada lo hicimos en Gran Canaria. 3 rivales muy difíciles, Tenerife, primero Juventud, después Tenerife y el Real Madrid en la final, y al que ganamos de 15-20 puntos. Yo creo
que hicimos un baloncesto de altísimo nivel, ¿no? Y yo me quedo con esa Copa del Rey, que era la segunda consecutiva, que eso para un equipo como nosotros es muy difícil de conseguir. Bueno, pues el arquitecto de este proyecto, Juanma Rodríguez, que va a tener también trabajo este verano, tanto en la Galleto brazos, ¿no? Sí, sí. Cadena dual, es decir, dual. Siempre. Me he visto grande y todo en el plano. De puntilla. Efectivamente. Oye, un acierto entrevistar a Juanma y justo después del partido. Juanma es una persona emocional, con fuerte carácter. Y pillarlo en ese momento me ha parecido muy interesante y muy... Además fui hasta mal educado, lo interrumpí la conversación que tenía y todo. Enhorabuena, Emilio. Así que tendrá trabajo Juanma Rodríguez. Bueno, trabajo hemos tenido en sala de prensa, yo no me esperaba para nada, desde que el viernes pues Ivón, que acaba descalificado en el segundo partido de la serie frente al Real Madrid, no me esperaba para nada la ebullición y toda esa explosión que se ha vivido en sala de prensa. Les pongo un antecedente. Ivón Navarro el viernes se quejaba de, sobre todo el rasero, no en las faltas personales, pero en el rasero, vamos a ver cómo lo digo, el rasero... En el trato, ¿no? En el trato, sí, en la actitud de los árbitros con el comportamiento, ¿no?, de los jugadores de Unicaja con respecto a los jugadores del Real Madrid. De eso se quejaba Ivón Navarro. Empezamos por el viernes. El diferente rasero, ¿no? Cuando muchas veces te hablan de que controlan y que entienden un poco las emociones de los jugadores, de frustración, bueno, pues el margen de comprensión de las emociones con Oleg Balcerowski es uno, con el resto de los jugadores es otro. Y eso se lo he hecho ver, ¿no? Más que nada porque luego he seguido habiendo protestas y no he visto en ningún momento ningún tipo de aviso ni nada. Entonces, eso es lo que me indigna, que no se respete a Oleg Balcerowski, cuando es un jugador que ha ganado Eurocup, PCL, la Euroliga, y se le trate como si fuera un mocoso. Cuando es normal que los jugadores se quejen, es súper normal, pero no entiendo por qué a él un gesto se le sanciona sin avisar antes como una técnica y al resto de jugadores no. Es lo que no me han sabido explicar. Evidentemente, claro, luego te vas fijando todo el partido y les vas preguntando por qué no avisan, por qué no. Pero lo que no entiendo es que se vanaglorian de controlar las emociones y entender las emociones, y la de un niño de 23 años no le pasa ni una. Eso es lo que no puedo admitir. Me parece una falta de respeto. Estaba caliente Ivón Navarro, pero lo dejaba claro, eran con el trato hacia, sobre todo, Dylan Gosiewski. Y el domingo, en la sala de prensa, tras la victoria de Unicaja, ya saben, con muchas pancartas de respeto, ocurría esto. Chus Mateo contestaba a Ivón Navarro, aunque no lo hacía directamente, Ivón Navarro contestaba a Chus Mateo, con los hijos de por medio. El psicólogo me ha dicho que beba agua cuando tengo que pensar, pero yo elijo la forma en la que vengo a la rueda de prensa a hablar, igual que otros eligen otras maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ya está. Nunca he dicho siempre que perdiendo, nunca, y ganando, nunca, por supuesto, voy a hablar de los arbitrajes, nunca, porque no es mi estilo y porque quiero que mis hijos aprendan esto. Porque el deporte es un marco tan bonito donde creo que la gente tiene que venir a divertirse, por supuesto a ganar, a competir, a luchar, pero creo que tenemos ya bastantes cosas en el mundo como para hacer de esto algo más allá de lo que es un puro deporte. Entonces creo que a nosotros que nos ponen un micrófono aquí, pues tenemos que tener cuidado. El psicólogo me ha dicho que beba agua cuando tengo que pensar, que no puedo decir que nos hagan el Real Madrid por los árbitros porque estaría mintiendo. Solamente hablé de cómo se gestionan las relaciones de los jugadores en unos casos, también de los de Unicaja, y en el caso de Oleg Balcerowski, que está el chaval trabajando en eso, ¿vale? Y no se le tuvo ningún cuidado con eso. Solamente hablé de esto. Yo nunca dije que el Madrid ganara por los árbitros. Nunca. Y a Chus le tengo mucho respeto. Pero es que yo creo que o no ha visto la rueda de prensa o lo que le han contado no es verdad. Yo en ningún momento digo que perdamos por los árbitros. En ningún momento me quejo de nada de los árbitros. Solo de eso.
Contestaba Ivonne Navarro a Chus Mateo, y el último capítulo fue en el día de ayer. Yo sinceramente no me lo esperaba, porque Ivonne Navarro estaba muy afectado por todo lo que se había generado a raíz de esa rueda de prensa, con memes en redes sociales, con la imagen de niños, con la imagen de su propio hijo. Y ayer la verdad es que todas las emociones que llevaba dentro Ivonne Navarro explotaron cuando le preguntábamos pues, qué le había parecido todo esto que había sucedido durante el segundo y el tercer partido. Ivonne Navarro. Estoy bastante seguro que Chus no quería hacer referencia a los hijos. Primero porque sabe mi situación personal. Y estoy seguro que él en otro momento hubiera encontrado un ejemplo mejor, más elegante, más justo y menos cruel. Insisto, conociendo mi situación personal y empatizando con ella, ¿no? Y además porque él mismo lo dijo, ¿no? Que tenemos una buena relación. Mira, no. Seguro que hubiera podido hacerlo mejor, ¿vale? Y yo creo que no lo hizo porque quiso, lo hizo porque le salió así. Pero si él todavía cree que es un buen ejemplo, conociendo mi situación, pues como él dijo, cada uno tiene su estilo. Yo me reafirmo en todo lo que he dicho en todas mis ruedas de prensa, también en la segunda de Madrid. Otra cosa es que nadie haya escuchado la rueda de prensa y nos hayamos quedado con el titular: Ivonne Navarro pide respeto. Ivonne Navarro pide respeto para Oleg Balcherowski en la gestión de sus emociones, y que nadie se ha molestado en ver la rueda de prensa. Nadie. Todo el mundo se ha quedado con el titular. Ivonne Navarro, cuarto y lo analizamos todo lo que ha sucedido, porque yo jamás he visto tanto silencio en una sala de prensa cuando habla un entrenador. Cuarto. Un cuerpo, ¿verdad? Tanto este año, José, tú estuviste ahí en esa sala de prensa, ¿verdad? Se hizo un silencio cuando tragaba saliva Ivonne Navarro, que mira que hemos visto cosas emotivas en esta sala de prensa, pero la sensación de ayer es difícil de describir y difícil de vivir. Y sobre todo de reproducir, porque vemos el vídeo ahora, pero no, yo al menos no soy capaz de describir lo que fue. Claro, yo como muchos otros compañeros estaba picando la rueda de prensa y es un silencio que te hace levantar la mirada de portátil, ver qué le está pasando a Ivonne Navarro. Ivonne muy afectado. Hay muchas veces que se dice que hay silencios que hablan más que 1000 palabras. En este caso, evidentemente, el silencio de Ivonne así lo hizo. Pero la verdad es que Ivonne es un tipo que siempre gestiona muy bien la cara que quiere dar, la imagen que quiere dar. Y yo creo que ayer estaba no destrozado, pero se le juntaron muchas cosas, la despedida de los jugadores y demás, y sobre todo el tema de su hijo, y como le ha dicho, con su situación personal, pues le molestó la manera de decir lo que dijo Chus. ¿Quieres decir algo con este tema? Es que es complicado, ¿no? Porque hemos visto tan afectado a Ivonne ahí, ¿no? Lo que está claro que en estas batallas pues se utilizan diferentes medios pues para presionar, no presionar a los altos, dar mensajes, no dar mensajes. Otra cosa es aquí hay varios factores muy importantes a tener muy en cuenta. Por un lado, Ivonne le da un mensaje. Yo creo que Ivonne, en la rueda de prensa se explica muy bien, pero sí es verdad que hay un audio que se oye a Ivonne pidiendo respeto en mitad del túnel de vestuario. Yo creo que eso es lo que se malinterpreta principalmente por parte del Madrid y de los jugadores del Madrid. Sí, Pedro, yo pensaba cuando Chus Mateo hace su primera rueda de prensa y otra cosa es esa voz de Ivonne. Pedro, pero yo pensaba que iban por ahí. Oye el audio. Pedro, pero yo pensaba que por ahí van los tiros, y por eso cuando es una compañera la que pregunta primero a Chus Mateo, que es cuando él da su primera opinión, y yo luego le repregunto, y es cuando ya vuelve a decir el tema de los hijos y demás, y cuando dice que cuando nos sentamos en una rueda de prensa tenemos una responsabilidad de ponerlo delante de un micrófono. Entonces digo, no se ha enfadado tanto por el calentón de Ivonne Navarro en el túnel de vestuario o luego llegando a su vestuario, sino que se ha cabreado con lo que pasó luego en la sala de prensa, porque lo matiza Chus Mateo. Yo también pensaba que iba por ahí los tiros. Y sobre todo, Emilio, porque si fuese por eso del túnel de vestuario, que yo también lo pensé, Chus Mateo no se comportaría de esa manera en cancha, ¿no? O sea, si Chus Mateo no habla de los árbitros en rueda de prensa, él solamente puede
criticar que hablan del árbitro en rueda de prensa. Lo que no puedes, evidentemente, es criticar que alguien grite en tu vestuario cuando tú estás en la pista detrás del árbitro, comiendo la oreja, con tu segundo rompiendo sillas, con tu jugador de mayor tiempo haciendo como la esposa. Entonces, yo creo que... todo forma parte de la batalla, ¿sabes? Sí. Claro, de una batalla psicológica y de presión, ¿no? De presión a los árbitros y tal. Pero sí es cierto que quien hace una alusión quizás personal, y creo que, y fíjate que Chus Mateo me parece un gran deportista y un hombre de mucho fair play, es Chus Mateo, cuando habla de sus propios hijos como afeándole la conducta a Ivonne Navarro, que sí le puede molestar. A partir de ahí, todo lo que pasa no deja de ser parte de un contexto propio de la alta competición y de la crispación. Esa rueda de prensa de Chus Mateo es justamente después de su derrota. Y los gritos que pega Ivonne en el túnel de vestuario es justamente después de una derrota. Y evidentemente todo eso se presta a malas interpretaciones. Yo creo que los dos son grandes deportistas, probablemente tendrán que tener una conversación entre ellos. Sí. Porque sí me parece desafortunado la alusión a su hijo. Hay dos detalles, Emilio. O sea, se dice que esta serie es caliente. Perdonad, pero hemos vivido los que tenemos ya menos pelo. Aito García Reneses contra el Barça con pómulos reventados, no en la pista, sino fuera de la pista, ¿eh? Eso lo hemos visto. Eso lo hemos vivido cerca. Rakocevic, metiendo 30 puntos y en el túnel exterior Terreto en Tau. Oye, ahí ha habido, eso sí era caliente, pero allí no se entraba en los ámbitos personales. Era una lucha en la cancha. Hasta con puñetazo físico. Violencia, si quiere, pero en la cancha. Entrar en la parte personal ya es un poco más delicado, ¿eh? Sí. Y sobre todo con el contexto que tenemos ahora de las redes sociales, eso quería decir, que para mí es una segunda derivada de esto. Sí, es decir, ¿qué ejemplo queremos dar con el baloncesto a la hora de verbalizar nuestras opiniones? Yo me niego a participar de ese circo y, desde luego, todo reprochable lo que sea señalar a personas que no tienen nada que ver con el baloncesto, como el hijo de Ivonne o muchas otras personas con las que a veces... Bueno, los hijos de Chus Mateo también. Y sobre todo, yo creo que hay que decir, que hay gente que no lo piensa, es que Chus Mateo no es consciente, yo al menos no quiero pensar, y que creo que no es consciente de la situación de Ivonne cuando habla de sus hijos. La cosa es que, aún sin ser consciente, aún sin tener ni Ivonne ninguna situación más o menos complicada, no hay necesidad ni de hablar de tu hijo, ni de tu madre, ni de tu tío, ni de que está fuera en la rueda de prensa haciendo la foto. Entonces, habla de... Si tú estás hablando solo de tu estilo, porque él lo dice, que él no puede controlar lo de otro, que él habla de ti. No hables de tus hijos, no des ejemplo, no te des golpes en el pecho de mirad qué limpio soy yo, mirad qué sucio es el de al lado, y limítate a proyectar la imagen de señorío que quieres proyectar y que no lo estás haciendo. Bueno, o de criticar... Alude directamente a lo correcto. que ha dicho Ivonne, Sí, pero que dentro del ámbito deportivo. Y una tercera, y termino, Emilio. En este baloncesto que está ahora parametrizándose todo, instant replay, hay una derivada que está sin controlar, que es la falta de disciplina. Es decir, el criterio con el cual un árbitro pita una técnica. Y en eso le doy la razón a Ivonne, porque desgraciadamente ayer mismo vimos a un Ivonne muy cuidadoso con Balcherowski de que levantase la mano en cuanto hacía la falta, mientras que Tavares seguía echándose la mano a la cabeza. Se tiró de rodillas golpeada al suelo. Oye, si estamos parametrizando el baloncesto hasta el punto de ver repeticiones de un frame, yo creo que eso debemos parametrizarlo también y no cortarlo de raíz. Y cualquier falta de disciplina técnica, y cuando se piten 8 en un partido a lo mejor empezamos a cambiarla. Oye, vamos a ver el top 5, ¿no? De estos dos partidos jugados en Málaga, el tercer y el cuarto partido. Venga, que no nos gustan las polémicas, hombre, aquí somos todos hermanos, como diría aquel. Vamos a ver el top 5 de esta serie disputada en Málaga, entre el Madrid y el Unicaja. Venga, la jugada número 5 es la que prácticamente decide un partido, porque fue la última canasta de Unicaja en ese encuentro hasta los tiros libres de Alberto Díaz. Es esa penetración, marca de la casa de Perry, qué difícil es. Madre mía. Cómo lo hace por lo alto de Tavares. Tavares le pone todo el empeño del mundo, pero fíjate cómo la pone tan arriba, ¿verdad? Mano derecha. 1,83 contra 2,20 y pico. Terrible, tremendo. Y esta jugada también me parece buenísima. No lo hemos visto mucho en la temporada, es la sociedad Kravis con Jedovic. Bueno el trabajo de Kravis recién en el poste bajo y muy bueno el trabajo sin balón de Nija Jedovic. Primero metiendo el balón ahí en el poste a Kravis, se pasa la remanguillé, perfecto el corte del sargento Jedovic. Esta también me pareció brutal, ¿eh? Cómo se va para adentro Carter. Se escucha un oh en el pabellón. Y cómo la mete con la mano izquierda. Vaya acción de fundamentos, qué rapidez. Y se mete ahí prácticamente entre tres para acabar con la mano izquierda. La 2 fue brutal también, cómo salta por encima Tyson Pérez de Garúa. Lamentablemente le costó la eliminatoria porque ya no pudo jugar más. Qué temporada. Tyson Pérez y qué playoff, ¿eh? Cuánto lo echamos de menos ayer en el último cuarto, ¿eh? Mucho. Esa energía, fíjate el salto que da por encima de Garúa, ¿eh?
y la acaba metiendo dentro, y qué dolor ver ese tobillo izquierdo ahí abajo. Y yo me quedo con esta la 1, me pareció brutal y creo que resume mucho lo que puede darnos este hombre. Balcerowski, lo hemos echado en falta durante buena parte de la temporada, pero a raíz del partido de Lleida parece que este hombre se ha quitado encima una coraza y ha hecho un playoff soberbio. Fernando acaba de meter una canasta, sé que se resbaló y Balcerowski corrió como un animal, porque eso de meter canastas a un pase o 2 pases, Unicaja después de canastas, lo ha hecho, lo ha abordado muchísimas veces. Y tiene variaciones de Balcerowski botando en zona de perímetro. Aquí le viene como una salación Garuba a su propia cara y le da exactamente igual y él se mete a canasta y rasca la antideportiva. Es un jugador completamente distinto y este sí es el Balcerowski que esperábamos en verano. Pues mira, vamos a escuchar al capitán Alberto Díaz y nos vamos a ir ya para la canasta porque todo lo bueno se acaba. Escuchamos a Alberto Díaz, que también nos atendió a la conclusión del partido. Palabra de capitán. La sensación un poco amarga, pero bueno, es verdad que ha sido una muy buena temporada, una temporada que todos soñábamos. Y bueno, pues la pondremos en perspectiva en una semana. Bueno, ha sido un año muy, muy especial, muy bonito. Bueno, creo que va a quedar en el recuerdo de todo el mundo. Así que bueno, es verdad que la afición siempre ha estado de 10, se ha volcado con este equipo. Y bueno, se merecen eso y mucho más. Bueno, es todo, ¿no? Es una mezcla de sensaciones porque no queríamos, no queríamos irnos de vacaciones hasta el 30 de junio. Lo hemos demostrado, lo hemos peleado, no ha salido esta eliminatoria. Madrid es un gran equipo, todos lo sabemos, así que bueno, pues es cierto que queríamos y bueno, pues no lo hemos conseguido. Son detalles, son estos partidos de tanta intensidad, tan duro, con un equipo tan bueno que tienes que hacer todo casi perfecto, pues bueno, son detalles que no lo hemos hecho bien y bueno, ya está. Ahora no hay que darle vueltas a eso, no lo hemos conseguido y a prepararnos para la temporada que viene. Bueno, eso ya todavía no está en mi mente ahora mismo, es aprovechar cada segundo con este equipo y estar con la gente y ahora lo otro ya se verá. Bueno, pues ahí está Alberto Díaz, el capitán del Unicaja de Málaga. También ha hecho una temporada histórica, con ya liderando muchos capítulos en el ranking, ¿no?, histórico de Unicaja, como el ranking de asistencias, o superando incluso a Carlos Cabezas como el segundo hombre con más partidos en la historia del club malagueño. Estamos aquí en la canasta, preparado para el triple fenicio con Rincón Salud 101. La unidad vestibular de Rincón Salud 101 patrocina esta sección. Pues aquí estamos con el triple fenicio y con Rincón Salud 101, ya sabéis, nueva clínica en el estadio de la Rosaleda, clínica especializada en unidad vestibular, especialistas en vértigo. Vértigo nos ha dado a nosotros muchas veces la temporada que ha hecho Unicaja porque era espectacular. Venga, ¿quién rompe el hielo? Gaby, ¿tú has tirado de aquí en esta canasta? ¿La has probado ya? Vamos a probar. ¿No? Venga, vamos a ver. Bueno, no me ha dado. Eso es bueno, No le ha dado vértigo. Pedro. No dudó en coger el balón, Venga, por el burro fenicio. Mucha presión, Venga, que si no rebundamos aquí todo. Venga, Pedro. Bueno. Muñequita de seda. Venga, Anicet. Yo quiero hacer un No hagas el burro. Venga, un padre. A ver ahora. Oye, ¿eres capaz de hacer la de Tyson Carter, esta que hizo para caerse por el lado izquierdo, o la de Perry? Esa me gusta enseñarlo, así que yo soy Tavares, Anicet. Yo soy Tavares, venga, dale ahí, venga. Yo soy Tavares. Venga. Ahí. Y el plató. Eso es. Bueno, José Luis, ¿te animas o no te animas? Bueno, para cerrar más la temporada. Se va a animar. Nos queda un programa. Que no nos vamos de vacaciones, nos va a quedar un programa todavía, Se va a animar. Venga, José Luis. Venga, vamos, estamos contigo y con Fenicio. Bueno, no ha estado mal. Pero mejor va que progresando adecuadamente. Sí, va progresando adecuadamente. Ya, me guardo la canasta para el cierre. Para la semana que viene. No nos vamos de vacaciones. Nos queda un programa. Va a ser especial, va a estar muy chulo. Va a ser el próximo martes. Y aquí vamos a estar con todos, con toda la peña, con toda la afición de Unicaja, y con gente tan chula como Pedro y con Gaby, que siempre ha sido un placer que nos haya acompañado esta temporada. Igualmente. Volvemos el próximo martes. Y Anicet y yo vamos a jugar una jugada en el poste bajo la semana que viene, Anicet. Perfecto, ¿vale? muy bien. Nos vemos, iba a decir en 7 días, en 6 días, el último día. Nos vamos, hasta la semana que viene. Adiós. Desesa, el mayor fabricante de puertas en Málaga, patrocina este espacio. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja,
Te atreves y la vida se abre. Inmocoches.com, compra y venta de vehículos, patrocina este programa.